Bueno, son las 12 menos cuarto, vamos a charlar con Agustín Echevarne. Hace tiempo que no conversaba con él, que no profundizaba sobre las ideas, sobre todo las ideas en base a lo que nos va sucediendo desde el punto de vista económico, que también tiene repercusión en lo social, y siempre que lo llamamos aquí desde el arranque y desde Radio Sónica está muy predispuesto para conversar con nosotros. Agustín, buen día. Maximiliano Lecky y todo el equipo del arranque te saludan. ¿Cómo andás? Buen día, ¿cómo están? Un placer charlar con ustedes. Siempre lo mismo digo. Bueno, Agustín, ¿cómo estás viendo la realidad económica de la Argentina? Ya sabemos todo en la vida cotidiana lo que nos está pasando, pero me gustaría profundizar en base a tus conocimientos. ¿Qué estás viendo vos y qué prevés a corto plazo de acá a las elecciones, no? Bueno, estamos viendo la aceleración de la inflación, que si querés es lo más visible de un sistema económico que está totalmente colapsado. Ujú. Y de acá hasta el final del mandato, no preveo que el gobierno tome ninguna medida que permita hacer cambios estructurales profundos. Lo que estamos viendo siempre es que todas las medidas que toman son parches. Son parches para tratar de zafar mes a mes y quedan 7 meses. Lo que pasa es que en el medio la inflación se va acelerando porque la gente empieza a huir cada vez más rápido del dinero. Entonces Ujú. tenés un tema, cuando la gente se va acostumbrando a que la semana que viene vas a tener todos los precios del supermercado más caros, cuando tenés unos mangos, rápidamente te los querés sacar de encima comprando productos. Por eso el ticket en el supermercado ha ido cayendo, y hace un mes atrás estaba en 1.400 pesos, hoy estará en 1.500 pesos, pero cuando vas con 1.500 pesos al supermercado te llevas 2 o 3 productos. Entonces, imagínate, la gente va varias veces por semana al supermercado. Y los que pueden ahorrar algo, van corriendo a comprar un dólar o ladrillos o algo que les permita ahorrar. Entonces lo que tenés son pesos que se desvalorizan y la gente corriendo a tratar de sacarse encima esos pesos. Y de esa manera la inflación se acelera. Entonces pasás de 2 a 3 a 4 a 5 a 6 a 7 y ahora a 9% mensual, que posiblemente este mes vamos a estar arriba del 9, ¿no? Ujú. Y pensemos que para estas épocas Massa había dicho que íbamos a empezar la inflación con 3 y estamos empezando con 9. Es decir, que ha fracasado completamente. Y yo creo que es un proceso hiperinflacionario y estos procesos se pueden acelerar muy rápido en algún momento, generalmente con problemas políticos. Vos vas viendo cómo el proceso hiperinflacionario se va devorando a los posibles candidatos, ¿no? Se devoró a Alberto Fernández, se devora, me refiero a los candidatos Sí, sí, oficialistas, del ¿no? oficialismo. A Cristina Kirchner y probablemente a Massa, Ujú. porque si la inflación continúa, yo no creo que Massa pueda llegar a ser un buen candidato para el peronismo, ¿no? Agustín, ¿y la inflación? Viste que siempre se dice es algo multicausal. Hay también economistas que dicen, bueno, el propio acuerdo firmado por Guzmán con el Fondo Monetario es inflacionario. ¿Cuál es la raíz real de la inflación hoy en Argentina? ¿Por qué no la pueden contener? ¿O en realidad hay una búsqueda por parte del gobierno de tratar de licuar parte de los gastos que tiene con la inflación? Siempre y en todo lugar la inflación es un fenómeno monetario. Esa frase de Milton Friedman te marca lo que es, pero esto se sabía desde la época de la escuela de Salamanca. Imagínate, hace 500 años atrás eh, descubrían América y en el descubrimiento de América los españoles venían a buscar oro. Y cuando llevaron el oro a España, se encontraron que, claro, el tesoro de la reina Isabel y demás crecía con el oro, pero finalmente ese oro se iba gastando. Ujú. Ahora, la cantidad de bienes que había en España era la misma. Exacto. Entonces empezó a haber inflación en España. Entonces, de esa época se sabe que la cantidad de dinero, o sea, la inflación de la cantidad de dinero, el crecimiento de la cantidad de dinero, te genera después una inflación de precios. Ujú. Entonces, básicamente vale menos. O sea que acá es lo mismo, que simplemente los billetes que impriman con la fotocopiadora hace que los pesos que el resto de la gente tiene en el bolsillo valgan menos. Ujú. De la misma cantidad de bienes te multiplican la cantidad de pesos y entonces se desvaloriza el precio del peso. Ahora, es un fenómeno monetario, pero de oferta y de demanda de dinero. Como todos los bienes, tenés oferta y demanda. Y el problema que yo te explicaba de que la gente sale, que todos lo sabemos, ¿no? Que te desprende de los pesos lo más rápido posible, implica que cae la demanda de dinero. Ujú. Entonces, ¿qué pasa? Que, por ejemplo, estos últimos 6 meses,
el gobierno ha tratado de reabsorber todos los pesos que imprime. Entonces, solamente ha crecido la base monetaria un 1,5%, un 2%. Ahora, todos esos pesos que imprime los vas a ver en el crecimiento de la deuda del Banco Central, Claro. las famosas LELIQs. Exacto. Y cuando vos mirás las LELIQs, el aumento ya equivale al 269% claro, de la base monetaria, 3,7 veces la base monetaria. O sea que tenés una hiperinflación metida dentro del Banco Central, que el día que salga a la calle tenés una hiper. Entonces todo eso te afecta a las expectativas. Entonces la gente más rápidamente sale a comprar dólares. Después ponen cada vez más cepos. Por ejemplo, hoy anunciaron nuevos cepos para el MEP y el contado con liquidación. Pero cuando te haces esos cepos, ¿qué es lo que ocurre? Que te sube el blue. Es decir, que lo que tapás por un lado se destapa por el otro. Entonces tenés un proceso que se va complicando y quedan unos meses muy, muy difíciles. Lo bueno, creo yo, es que justamente es un año electoral, porque de las hiperinflaciones se sale con cambios muy drásticos. Y eso requiere también el cambio de gobierno, que por suerte se va a dar naturalmente con las elecciones, porque de otro modo era probable que el gobierno se caiga. Y de lo que las elecciones le vienen bien al gobierno. No es que te pida una definición política, ni mucho menos, o sea, lo que vos realmente creas en la respuesta que me vas a dar, pero te pregunto si en este cambio, que por haber elecciones, vos crees, en el marco de todas las propuestas que hay en la oposición, que alguna le puede dar en la tecla, al menos desde la teoría, a la solución necesaria de la inflación. Mira, yo creo que por suerte todos están hablando, así como hace 6 años atrás, el diagnóstico, por ejemplo, de Cambiemos o de la coalición cívica, los radicales, todo lo que estaba en la oposición, era muy distinto del que teníamos en la Fundación Libertad y Progreso. Hoy el diagnóstico de todos ellos es el mismo que el nuestro. Es decir, nosotros mantenemos el mismo diagnóstico, pero la ventaja es que hoy ese diagnóstico es compartido por la mayoría, por lo menos de la oposición, ¿no? Y si vos mirás, por ejemplo, nosotros hace años que venimos proponiendo que se reduzca la cantidad de ministerios, la burocracia estatal, la cantidad de secretarías, subsecretarías y demás, y de hecho en nuestro programa proponemos que haya solo 8 ministerios. Y si mirás hoy lo que propone Javier Milei, lo que propone, Cambiemos, Larreta, Patricia Bullrich y demás, todos están pensando en 8 ministerios, es decir, reducir la cantidad de ministerios, secretarías, subsecretarías. Es un indicador de que se viene una reducción del gasto público. Todos saben que el problema es el déficit fiscal. Hoy ya nadie lo discute ese tema, salvo, digamos, algunas personas en el kirchnerismo, pero me refiero a la oposición, nadie lo discute. Con lo cual lo que se está discutiendo son las reformas monetarias, pero nadie te discute que hay que reducir drásticamente el gasto público y hay que reducir drásticamente la emisión monetaria. Y hay que separar el Banco Central de la política. Importante esto que estás diciendo, y me parece que es un diagnóstico que es verdad, nosotros lo escuchamos permanentemente de gran parte de la oposición. La pregunta es, ¿reducir el gasto público va a implicar mayor ajuste del que está sufriendo hoy la gente? ¿Hay que estar preparado para eso? Mirá, es que yo creo que ahí hay un problema, porque esa forma de mirarlo desde hace muchos años, yo cada vez que voy a la televisión a tratar de explicar que hay que ajustar las cuentas del Estado, son precisamente para aliviar a las familias. O sea, es al revés lo que la gente... Justamente por no hacer el ajuste del Estado, es que ahora tenés el ajuste de las familias. O sea, el ajuste de las familias es la inflación. Cuando viene la inflación, se te cae el salario real. Los salarios reales del 2011 para acá, si tomás los salarios de los más pobres, por ejemplo, que son los que viven en el sector informal, en el mercado negro de la economía, han caído 47%. O sea que ese es el ajuste es lo que estamos viviendo. Si en lugar de eso, en el 2011, por ejemplo, cuando hablábamos de esto, en el gobierno de Cristina, hubiera hecho el ajuste del sector público, entonces los salarios hubieran subido en lugar de bajar. Entonces, ¿qué es ajuste? Cuando yo hablo de ajuste, es que se ajusten los políticos. ¿No? Porque cuando vos estás diciendo ahora como que el ajuste es de las familias, no. El ajuste de las familias es el desajuste del gobierno. Cuando el gobierno se desajusta y despilfarra por todos lados, te ponen muchos impuestos. Los impuestos, ¿no? y con eso te afecta al sector privado, que es el que crea riqueza
es el que multiplica el empleo, y si multiplicás el empleo, suben los salarios. Ahora, si en cambio haces al revés, despilfarrás totalmente el gasto público, o sea, regalás plata por todo lado, que yo sí, perfecto, el que recibe un mango, todo bien, pero del otro lado pusiste impuestos, aumentaste la deuda, aumentaste la inflación. Sí, claro, te genera inflación. Claro. Y para colmo, los que se supone que ayudás, por ejemplo, los que reciben planes sociales, tampoco la pasan bien. Han perdido su capacidad de salir de la pobreza porque se han acostumbrado a vivir de planes sociales. Clarísimo. Siempre es un placer charlar contigo, Agustín. Te mando un abrazo enorme y bueno, esperemos seguir haciéndolo de acá a las elecciones con las mejores expectativas de que nos vaya mejor a todos, eso está claro. Te mando un abrazo enorme. Un abrazo muy grande. Gracias. Yo soy optimista. A largo plazo soy muy optimista, pero tenemos un año difícil por delante. Gracias, un abrazo. Agustín Echevarne pasó por la mañana del arranque aquí en Radio Sónica. El mundo se detuvo. La información no. El arranque con Maxi Legui. Actualidad en movimiento. Bueno, son las 11:55 de la mañana en la República.